Bueno, y ahora tenemos un tema que empieza a calentarse, el tema en México, Estados Unidos, el tema, dijimos siempre y lo insistimos hoy, en que el tema norteamericano va a ser crucial en la elección Claro. de México, por todas las razones que hemos enunciado, no vale la pena repetirlas, pero a mí me ha llamado la atención dos cosas. El hecho de que primero el presidente López Obrador mandara una iniciativa para autorizar que soldados norteamericanos puedan ingresar con armas, ¿sí? A, pues, literalmente Adiestramiento. sí, para adiestrar a grupos militares mexicanos para perseguir a su vez a cárteles, a narcotraficantes, al crimen organizado. Ya es un paso muy curioso porque se decía que no había forma de que entrara ningún americano, ni de la DEA, ni nada, armados. Hay que analizar eso y ponerle lupa. Qué bueno que se hizo. Pero la otra que sorprendió, y a ver, Rodrigo, explícanos esta carta, esta iniciativa de un grupo de legisladores norteamericanos que de pronto sacan el tema del huachicol, que no Así era un es. tema del Congreso. ¿Qué está A pasando? ver, el énfasis del aparato de justicia y seguridad nacional de Estados Unidos, incluido también el del Congreso, ha estado en el tráfico del fentanilo. Pero ahora tres congresistas de Texas ponen la lupa en el tema del contrabando ilegal de combustible. Enviaron una carta Henry Cuellar, que es demócrata, Vicente González, demócrata, y Don Crenshaw, republicano, que por cierto, Crenshaw es el principal arquitecto de la iniciativa que está promoviendo la derecha estadounidense en el Congreso para expandir las facultades militares y legales de la Casa Blanca para poder intervenir en México contra los cárteles. Dicho esto, ¿a quién le mandan la carta de estos tres legisladores? A la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Y la carta abre diciendo, en octubre de 2023, en Matamoros, vimos cómo presuntos sicarios del cártel del noreste se apoderaron de 12 camiones que llevaban combustible y que ese combustible a punta de pistola obligaron a los choferes a tirarlo a un terreno baldío. Esto es la prueba más evidente de que el huachicol es una industria criminal creciente en México. Y no solo eso, tiene consecuencias graves para la seguridad nacional, pero también para el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, te pedimos, Catherine Tai, representante comercial, que tomes acciones, entiéndase, presiones a través de sanciones arancelarias para que México cumpla su parte del tratado y, digamos, le ponga un alto a todo este contrabando ilegal de combustibles. Pero ¿por qué importa el huachicol? Porque el huachicol se ubica precisamente en la intersección entre la criminalidad y la política electoral. Y aquí es donde entra el caso de Sergio Carmona, que es el caso por excelencia de financiamiento ilegal de campañas políticas en México. Bueno, pero recordemos a Guacamaya Leaks, porque yo creo que también hay un trasfondo. Digo, esto está ahorita a flor de piel con toda esta carta que pusieron en el Congreso, pero los Guacamaya Leaks se remontan a que la Guardia Nacional está metida, norteamericanos están metidos en todo lo de los pozos, Pemex, etcétera. Gente de Pemex está metida, hasta salía Dan Augusto metido. O sea, los Guacamaya Leaks traen todo un mapeo que no solo es de México, el huachicol. O sea, que también están involucrados gente norteamericana que están aliados con gente de altos mandos de México. A ver. Entonces, esa parte creo que hay que irnos un poquito para atrás, porque bueno, sí, qué bueno que sacan esto, pero como siempre digo en esta mesa, hay dos partes de la historia y también Estados Unidos trae su bagaje. A ver, ¿no? A ver, yo te diría esto. El bagaje americano no tiene que ver en el caso precisamente del huachicol, porque si tú vas y compras una pipa a una refinería para venderla en México, si esa pipa la pasas pagando impuestos y pagando el IEPS, es combustible perfectamente legal. Perfectamente legal. Lo que empezó a ocurrir en este país es que el señor director de aduanas, Ricardo Peralta, Exacto, sí. quien puso y vendió aduanas de este país a personajes muy específicos. Pues Julio Carmona, hermano. Voy para allá. De Sergio Voy Carmona. para allá. Muy personajes muy específicos. En ese momento empieza un juego que ya es un juego criminal porque empiezan a importar combustible sin pagar impuestos. ¿Y qué pasa? Crecen tanto las utilidades por no pagar impuestos que lo buscan para repartir dinero. Y en ese reparto de dinero que se está haciendo, para ellos
de una u otra manera salvarse si los agarran en la maroma, destinan un segmento de esa Sí, utilidad sí, sí. clandestina a Morena. Sí. Y aquí en el aspecto de Carmona, ¿qué es lo que pasó? Pues el señor que manejaba, que era el director de la aduana de Reynosa, Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, cuando mataron en la brevería de San Pedro Garza García Así a Sergio es. Carmona, Sí, él claro. luego dijo, ya entendí el jueguito, y se fue y se entregó a las autoridades americanas. Yo creo, es un, como dirían en Estados Unidos, un wild guess, Percepción. percepción así Ajá, lejana, ajá. que ya con todo lo que se hizo de acopio de la información de Julio Carmona, de ahí salió la información suficiente, Ya. Sí. ya investigada, para que alguien les pasara a los congresistas a decir, Tiene miren, sentido. aquí está este negocio, Totalmente. y si este negocio sirve también para que el crimen organizado tenga más poder y más dinero, y tengan más armas, etcétera, etcétera, hay que perseguirlo. ¿Qué A ver, opinas? Ramón, esto es Sí. un juego todavía mucho más perverso porque recordemos que Sergio Carmona fue quien se encargó de pintar de guinda el estado de Tamaulipas. Sergio Carmona tenía cierta relación como contratista del entonces gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. Y se pelearon. Tiene una diferencia muy fuerte con el gobernador y empieza a financiar primero campañas al Congreso local. Voltean completamente las campañas del Congreso local y después se convierte en uno de los artífices de la campaña morenista a la gubernatura, pero no solo en Tamaulipas, sino en toda la costa del Pacífico. A ver, el periodista Salvador García Soto en una de sus columnas dice, se gastó Sergio Carmona 500 millones de pesos en financiamiento paralelo. Y qué casualidad que en todos los lados donde hubo financiamiento de Sergio Carmona, había estructuras de movilización electoral de Ricardo Peralta, porque Ricardo Peralta, después de que sale de la Administración General de Aduanas en un conflicto abierto con quien era su superior jerárquico, que era entonces la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, recordemos que después pasa a la Subsecretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, y de la Subsecretaría de Gobernación empieza a tender puentes muy importantes con grupos de autodefensas y con grupos que no estaban ahí en la frontera de la legalidad y la ilegalidad, pero que a final de cuentas se convirtieron en vehículos de movilización electoral. Cuando el presidente López Obrador le pide la renuncia a Peralta, Peralta se convierte en uno de los principales operadores electorales de Morena y de la 4T. Tan es así que se convierte en uno de los arquitectos de la movilización de la campaña interna de Adán Augusto López en el Donde hay 2023. otro muerto de por medio. Donde hay otro muerto de por Daniel medio. Flores. Daniel Flores. Retomando el tema de Ricardo Peralta. Ricardo Peralta aparece Aparece. en las dos casos de asesinatos misteriosos. Así es. El de Carmona y el de Flores en Veracruz. Así es. A ver, y el tema aquí, que por qué digo que es un juego mucho más perverso, porque con la excusa de que hay una creciente industria de contrabando de combustible, Pemex dice, pues vamos a poner acuerdos unilaterales desde el Poder Ejecutivo para prohibir o limitar en gran medida la importación de hidrocarburos. Si tú quieres traer gasolina de Estados Unidos a México, necesitas pasar por la Secretaría de Energía con un permiso especial y eso, por supuesto, en el largo plazo, convierte el negocio del huachicol en una actividad todavía mucho más rentable para quienes están políticamente conectados. Y este es el trasfondo de todo el asunto. Recordemos, Sergio Carmona tenía una profunda relación con personajes cercanísimos a la dirigencia nacional de Morena, como Erasmo González, diputado federal, muy cercano a Mario Delgado. Que venía, Mario Delgado en esa época venía muchísimo de Tamaulipas. Muchísimo. Con Erasmo y se juntaban con Carmona. Se juntaban con Carmona y Por eso, entonces, si altos mandos están metidos en el juego, pues ¿de qué estamos hablando? Pero, o sea, por más que Pemex haga y deshaga, no sé qué, pues hay altos mandos de Pemex metidos. Una pregunta que yo Guardia Nacional. me brinca ahorita. O sea, ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Tendrá alguna relación esto, directa o indirectamente, con ya la exoneración definitiva de Cabeza de Vaca? Ramón, y recordamos la relación diplomática muy cercana que tenía Cabeza de Vaca precisamente con Henry Cuellar, este congresista demócrata que es uno de los autores de esta carta. Entonces, todo queda en familia. A ver, en marzo de 2023, cuando se le acusa a Cabeza de Vaca de un caso importante desde el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas, quien sale en su defensa, a quien contrata él como defensor legal, es precisamente Javier Cuello Trejo. Y Javier Cuello Trejo en la conferencia de prensa dice, recordemos que Sergio Carmona
y Mario Delgado le entregaron junto con Américo Villarreal el estado de la delincuencia organizada, haciendo referencia a todo este entramado que ahora se empieza a dilucidar con esta carta de los tres congresistas estadounidenses, específicamente congresistas de Texas, porque Texas es un asunto de seguridad para ellos muy importante, el hecho de que haya una creciente industria de contrabando ilegal de combustible en ese sentido. Claro. ¿Pasarle a una conclusión? No, pues somos los vecinos incómodos, pero a la par, yo creo que siempre insisto en que no nada más es de un lado, o sea, yo creo que también del otro lado hay gente estratégica que por algo se están, o sea, Pero en este caso, Marcela, la ilegalidad, a ver, en el caso de las armas, de aquel lado se está generando ilegalidad. Sí. En el caso de las drogas, el que no las paren de aquel lado también, eso es ilegalidad. Pero en el caso de Huachicol es como si dijeras, mañana dicen, cualquier mercancía que pase de allá para acá, mientras sea legal, pagues impuestos y pagues JEPs, no hay ningún problema de aquel lado. pero ¿y si no? Pero Ah, no, si no, pero Sí, solo de México. No, sí. no, 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 no. Es que el problema es, tú entregas la pipa en el puente. Hasta el puente, ya Estados Unidos terminó su Sí, sí, problema sí, sí, sí. y se compró al precio que se compró en el Sí, sí, mercado. sí, sí. pero hay que El decir, impuesto es ese ahí. hay que decir por qué es tan importante esta carta, porque ya Estados Unidos empieza a apuntar a lo que es el financiamiento de campañas Exacto. políticas. O sea, Ese es el punto. Es que Estados todo es Unidos electoral. ya empieza a entrar en lo que es la dinámica electoral mexicana Claro. y cómo hay grupos del crimen organizado interviniendo en la democracia. A ver, no es casualidad que justamente esta semana haya habido una reunión, sí, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, se reunió tanto con Claudia Sheinbaum Con con Xochitl Xochitl. Gálvez. Pero la reunión que hubo con Xochitl Gálvez se hizo público de lo que hablaron. Xochitl Gálvez le dijo al embajador estadounidense, tenemos miedo que en el 2024 se vaya a llevar a cabo una elección de Estado donde además intervenga abiertamente el Imagínate. crimen organizado. Entonces, qué casualidad que venga esta carta, esta conversación con Ken Salazar y AMLO y diciendo que que venga viene no Janet sé qué. Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos a México, que en México anuncie nuevas sanciones contra grupos del crimen organizado, específicamente 15 miembros del cártel de los Beltrán Leiva, Y los más dos Chapitos. empresas y los Chapitos. Y da un dato muy interesante Janet Yellen en su visita a México. Dice, el sistema financiero estadounidense procesa cada año 100 mil millones de dólares de ganancias del crimen organizado. Es decir, ya estás, bueno, específicamente del tráfico de drogas. Ya estás hablando de ligas mayores. Entonces, toda esta industria criminal incipiente mexicana tiene salidas también en el sistema democrático, en el sistema electoral. Y hacia ese lugar es hacia donde se dirige, Sí. digamos, la lupa del escrutinio A ver, estadounidense. yo siempre he dicho, concluimos con esto. Recuerdo lo que hace tiempo ya advertimos aquí. Se junta la elección mexicana y norteamericana. El norteamericano para la reelección de Biden requieren de contar un cuento. El americano siempre requiere de un cuento que tenga villanos y héroes. En la reelección de Obama, donde era vicepresidente Biden, la reelección estuvo fincada en una acción, la guerra contra ISIS y la persecución hasta matarlo de Osama Bin Laden. Ese era el villano de ese momento. Se logró, se hizo y Obama se reeligió y Biden, ahora Biden, entonces vicepresidente, hoy es presidente. Hoy no tiene un Osama. El Osama mexicano son los cárteles mexicanos y en particular, para darle rostro, son los Chapitos. Sí, Por sí, eso sí, sí, insistentemente sacan el tema de los Chapitos. Sí. Por eso están allá listos para hablar entre febrero y mayo de Chapo Guzmán y su hijo Ovidio, más los que se acumulen Claro. de aquí a allá. Pues ya hemos visto los anuncios que han enviado, las señales que han enviado desde Washington, como estas entrevistas orquestadas del Minelik diciendo, a ver, cuidado porque los Chapitos ya planearon intervenir electoralmente en la elección del 2018 y el 2012. Así es. Y Entonces, esto se podría repetir. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Que alguien, ¿sí? Con datos reales, no estoy diciendo que sean mentiras, con datos reales, Quiere mover está ahí. preparando ya la Sí. narrativa para contar el cuento que justifique. Tú juntas esto, el asunto del huachicol por el Congreso americano,
el asunto de los soldados americanos armados viniendo a entrenar a mexicanos. Y vas sumando esas cositas y vas creando una sensación de que Estados Unidos ya está tomando cartas en el Así asunto es. y las sorpresas que vamos a tener de aquí a finales de mayo podrían incidir fuertemente Por supuesto. en el resultado de la elección. Pero si albergan, o sea, ahorita me estoy remontando a una serie que traía VH1 que se llama The Cartel Crew y son pura gente de cárteles. Y digo, es de unos tiempos para acá y los han renovado y episodio 2, o sea, y entonces dices tú, ok, estamos hablando esto en la mesa, pero hay una serie que se llama The Cartel Crew y que es un reality show de gente de cárteles brindando con champaña en carros de lujo y tal. Entonces, ese storytelling que tú dices, por ejemplo, pues tú te sientes a la tele de Estados Unidos y estás viendo que andan por la Pero libre. es que esa es parte del storytelling. Claro. Estás vendiéndole al americano, decirle, quien está matando a tus hijos con fentanilo, quien está usando el dinero malo para hacerte daño, son los cárteles mexicanos. No Y nosotros, la o sea, culpa sí, es sí, sí. de un gobierno corrupto como el que está en México. Ese es el asunto. ¿Qué va a pasar si se llega a un escenario en el que Estados Unidos dice designamos con sanciones a operadores electorales de la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a significar Claro. eso para el Sí, proceso electoral totalmente. mexicano? Y es algo incipiente. Hablábamos aquí de que Ricardo Peralta es uno de los grandes operadores electorales de Morena, que empezó con Adán Augusto, pero ahora ya lo vemos en los eventos de Claudia Sheinbaum. Lo vimos en el evento de la CATEM que le organizó Pedro Aces a Claudia Atrasito Sheinbaum, de ella. y estaba justo ahí en la primera línea Ricardo Peralta. Y recordemos, en el expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de los Chapitos, en contra de Ovidio y de sus hermanos, se menciona que el epicentro del tráfico de fentanilo surgió entre 2019 y 2021, es decir, cuando Ricardo Peralta era el administrador general de aduanas. Pero no lo digo por casualidad o que haya coincidido el tiempo, sino que se hace una referencia explícita a que los fiscales americanos aseguran que uno de los hermanos de Ovidio Guzmán decía, y tenemos un excelente contacto que presumimos nosotros en aduanas. Es decir, si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en tu centro de operaciones precisamente en esos años, y además los fiscales americanos dicen que tenías un gran contacto en aduanas para facilitar el tráfico ¿Quién de era fentanilo, aduanas? pues ¿quién era aduanas? Así es. Bueno, pues yo dejo nada más aquí en la mesa una última provocación y es el que de una u otra manera se esté insistiendo en que ahora meten a los Beltrán Leiva también en el asunto. ¿Por qué los están metiendo? ¿Cuál es la intención ahorita de revolver ya Chapitos y Beltrán Leiva? Para que digan, no es contra un solo cártel, es contra varios y ya vamos en Sí, no serio es con todo el targeted. territorio. Ya nada más falta que hablen abiertamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Totalmente. Gracias y hasta la próxima.